a Puntos de Vista. Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bien, una jornada de vuelta muy intensa en cuanto a lo informativo y nosotros hoy en Puntos de Vista un tema muy interesante que creemos que es importante para nosotros, pero también para la ciudadanía en general, digo nosotros los periodistas. Así es, queremos hablar de este tema de los medios de prensa, de cómo se está trabajando también en materia de protección a periodistas, teniendo en cuenta que hemos tenido hechos violentos en los últimos días, las últimas semanas, casos de amenazas, incluso también atropellos a comunicadores en distintos sentidos, tanto personas que han hecho publicaciones que por lo visto han molestado a algunos sectores investigados y por el otro lado también dentro de la comunicación institucional incluso. Asimismo, nuestra Constitución tiene un amparo muy especial, creo que es el único oficio que está cuidado de esa manera por la Constitución y es muy importante entonces para nosotros, para nuestra Constitución, nuestro sistema jurídico, el ejercicio del periodismo como una herramienta democrática. Pero ¿qué pasa cuando en la vida las situaciones son distintas? Sí. Sabemos de muchas muertes, de muchos periodistas asesinados en Paraguay, mucha violencia contra colegas y también un interés legislativo en modificar algunos aspectos para asegurar o para brindar mayor protección. Así es, proyectos que han sido ya presentados hace tiempo y queremos consultar cuál es la situación respecto a estos temas. Entre los medios y el miedo es un poco la coyuntura que queremos o desde la cual, la frase desde la cual queremos partir el día de hoy, por eso ya queremos saludar a nuestros invitados. Por un lado nos acompaña Santiago Ortiz, él es el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. ¿Cómo te va, Santiago? Gracias por venir. Bien, Fernanda, muchas gracias a ustedes, Diego. Muy buenas tardes, noches. Un gusto estar en contacto con ustedes y también poder hablar de este tema que para nosotros es sumamente importante. Gracias. Nos acompaña también el senador Mario Varela. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Buenas tardes, Fernanda, Diego, a todos los compañeros aquí presentes, Santi, Fabián y la teleaudiencia. Un tema de fundamental importancia para nuestra democracia, así es que con gusto estamos aquí para compartir. Muy amable. Totalmente. Y también nos acompaña el periodista Fabián Costa. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal, Fernanda? Diego, buenas tardes. Gracias por la invitación y creo que llegó el momento de tener que hablar también de los periodistas. Creo que llegó el momento de tener que hablar sobre la seguridad para los periodistas y bueno, celebro la presencia aquí del senador en el programa y poder debatir un poco sobre esto en estos minutos. ¿Te afectó, Fabián, el día a día, más allá del ejercicio de tu trabajo de comunicación? ¿Te afectó así en la vida, en el movimiento, ¿Vos sabés que, de qué manera en todo caso? Vos sabés que mayormente no me afectó mucho en cuanto al desempeño que hago porque, como siempre digo, mi recorrido no es muy largo hoy que estoy en la Municipalidad de Lambaré. Sí, en el momento del ataque me asusté bastante. Ahora sí te balazos en tu casa, ¿verdad? En casa, ya cuando empezaba a descansar, esperando que amanezca para ir a trabajar nuevamente. Y bueno, no varió mucho mi movimiento. Sí, agradezco a la Policía Nacional que está resguardando, están haciendo su trabajo. Los investigadores también hicieron su trabajo. Hay 5 detenidos. Sí. Y yo mantengo la misma postura desde el principio. Yo mantengo la idea de que esto viene de un sector político de la ciudad de Lambaré. Ustedes me conocen, muchos me conocen, 22 años de periodismo llevo. Nunca nadie me molestó, nadie me amenazó, nadie me amedrentó siquiera. Y hace 1 año y medio más o menos viene un grupo político, operadores políticos, queriendo primeramente desmeritar mi trayectoria. Después ya entran en la amenaza. El otro día le siguieron a mi hija al salir del colegio. ¿Cuándo fue eso, Fabián? Eso fue hace 15 días más o menos. Después del ataque. Fue unos días antes, fueron 2-3 días antes. Y bueno, así nos estamos manteniendo. Estamos preocupados en el sentido de que, le decía yo aquí a Santi, publicación que aparece contra un sector político en Lambaré. Fabián Costa y su equipo son los responsables. Es ahí lo que a mí me preocupa, porque parece que nos están dimensionando todo lo que está pasando y es fácil acusar, fácil amedrentar, o sea que es algo de todos los días que tenemos que soportar. Por eso decía, celebro la presencia del senador y poder debatir un poco esta posibilidad de tener una ley para los periodistas. Ese lenguaje violento a veces incluso vemos que viene de políticos, senador. Nosotros creemos que también es importante que construyamos en ese sentido, ahora que hay un extremo de violencia, evidentemente, pero hay una violencia que se va también edificando todos los días, que también envalentona probablemente a gente. Totalmente. Yo creo, Diego, que hay una cuestión transversal. No podemos dejar que se normalice la violencia, sea desde la política, sea desde el crimen organizado,
o sectores fácticos que viven, lucran de lo ilícito, y desde luego que cualquier actividad de comunicación o de prensa genera molestias. Hoy hay muchos sectores, no solamente el político es el que es tradicional, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales siempre hubo una confrontación del contrapoder entre la comunicación, la intelectualidad, etcétera. Pero hoy tenemos muchos frentes. El crimen organizado, y acá Santiago lo sabe, estuvimos nosotros en Pedro Juan Caballero haciendo una audiencia pública en relación a esta ley que estamos presentando y vamos a tratar la próxima semana, Dios mediante, ley de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Y lo que ellos te relatan ahí es de película. O sea, parece Sinaloa, parece el Colombia, antes, con todo respeto, ¿verdad?, estos países hermanos, pero ellos pasaron momentos muy difíciles. Lo que no podemos nosotros de ninguna manera es permitir como sociedad la normalización de la violencia. Lo último ocurrido con Fabián y otros colegas como Carlos Benítez y demás compañeros, eso es un gran retroceso. Por eso es preocupante, es una alarma para toda la sociedad. Y nosotros que tenemos un rol legislativo, la de elaborar leyes que busquen proteger a la sociedad. Y parte de la sociedad es justamente el sector de la comunicación, el periodismo, que es muy importante. Paraguay ha tenido retrocesos. Santiago maneja mejor que yo las estadísticas en relación a hechos de violencia, de homicidios, de amenazas, pero nosotros en nuestro país hemos tenido un avance también muy importante en materia de libertades. Eso nosotros no podemos perder. Como democracia, como Estado de Derecho, y hay que entender que el Estado de Derecho y la democracia es una lucha permanente. No es un Estado que ya conquistamos y está todo bien. Esto se pelea todos los días. Por eso que creemos nosotros que esta ley de protección va a ser de mucha utilidad. Instalar un ente, una institución, una mesa de protección. Es como la mesa, digo, porque tenemos la mesa de protección de prevención contra las torturas. Necesitamos un órgano, ¿verdad?, integrado, mixto, público, y también del sector de los representantes de la comunicación, para tomar medidas preventivas. Lo último ocurrido con los compañeros aquí, que estaba citando Fabián, ya tiene que tener una reacción. Hoy le decía fuera de micrófono, y con esto cierro, hoy el comunicador es un ciudadano, de hecho es un ciudadano como cualquiera, pero debe tener una protección de Estado, no por la persona que ejerce la comunicación, sino por preservar la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Eso es lo que buscamos como ente jurídico protegido también en este proyecto de ley. Pero Santiago, en este caso, hablamos de un proyecto que ya se ha presentado hace 2 años, como mínimo, si no recuerdo mal, 2023, ¿verdad? Pareciera ser que lastimosamente tienen que ocurrir casos como el de Fabián, como el del colega Carlos Benítez del Observador, para que nuevamente se vuelva a mover esa posibilidad de impulsar este proyecto, ¿verdad? Bueno, sí, lastimosamente cuando suceden este tipo de hechos es cuando más volvemos a mirar un poco cómo estamos nosotros en materia de seguridad. Muchas veces a nosotros como comunicadores, periodistas, nos toca abordar temas que afectan a otros, pero nos cuesta un poco mirar para el lado nuestro, ¿verdad? Hay que decir que en los últimos 3 años, del 2022 para acá, tenemos más de 100 casos de algún tipo de agresión hacia el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Desde persecución judicial hasta agresiones físicas, ataques. 2 colegas asesinados en estos años, ¿verdad? Humberto Coronel es un caso de un compañero que debió tener protección porque tenía amenaza y fue asesinado al salir de la radio donde trabajaba, ¿no? También en estos años hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Leo Veras, que si bien lo asesinaron en 2020, se maniobró para que ese caso quede en impunidad, ¿verdad? De hecho, de los 21 casos de asesinatos, aproximadamente el 90% están en impunidad, lastimosamente, ¿verdad? Ante eso es que el sindicato viene planteando justamente hace ya 10 años la necesidad de una ley de protección a periodistas. Ahora, en los últimos años pudimos trabajar bastante bien un proyecto de ley que se presenta como propuesta ya legislativa en 2023, el 26 de abril, Día del Periodista, y junto con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde preside el senador Varela y su equipo técnico, al que agradecemos mucho, porque hemos podido trabajar muy bien, pudimos hacer audiencias públicas y decirles, Diego, Fernanda, que
esta es una necesidad de los colegas. O sea, nosotros recorrimos el interior del país planteando la propuesta y los colegas lo reciben con mucha... hay mucha receptividad porque es una necesidad que se siente todos los días. Nosotros acá en Asunción podemos hacer una crítica, yo le puedo criticar al senador, puedo ser incluso hasta muy fuerte en mis críticas, pero no me voy a cruzar con el senador. Estoy en la redacción, salgo, me voy a mi casa y capaz no me cruzo. Ahora está pasando ya acá, como pasó con Fabián. Cosas que pasan en el interior permanentemente, ¿verdad? Vos le criticás al intendente, salís a la calle y te cruzás ya con alguien de ahí del pueblo que de repente reacciona y reacciona con violencia. Y lo que decía hace rato Diego, el discurso público está hoy muy cargado de violencia, identificando al periodista, lastimosamente esto viene incluso de las más altas autoridades, al periodista como un adversario, como un enemigo político, y entonces hay mucha gente mandada, digamos, ¿verdad?, para hacer esto, para atacar, pero otra que por motus propios reacciona también con violencia hacia los periodistas por lo que escucha, por lo que dicen las autoridades, y bueno, eso se traduce en este escenario sumamente violento que es lo que queremos contrarrestar con esta propuesta de ley. Sandy, y en general, cuando se apruebe esta ley, porque tengo entendido que modifica artículos del Código Penal, pero ¿qué crea esta ley, digamos? A partir de la aprobación de esta ley promulgada, ¿qué vamos a tener de diferente en términos prácticos, más allá de lo declarativo, digamos? Bueno, lo que hace esta ley es crear un mecanismo de protección donde autoridades de alto perfil, digamos, del Ejecutivo, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, del Poder Judicial, van a estar junto a representantes de organizaciones de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en una mesa, la cual se va a recibir. Pongo un caso específico, vamos a recibir el caso de Fabián. Sí. Fabián fue amenazado. O sea, va a ser una institución, digamos. Va a ser una institución, sí, como similar al mecanismo de prevención de la tortura, que va a recibir una amenaza, un hecho puntual, y lo que va a hacer, que ahora no tenemos, es que se pueda dictar una medida de protección adecuada para cada caso, ¿verdad? Vamos al caso de Fabián, después puede contar, seguramente profundizar. ¿Qué pasa si a él le están protegiendo la casa, pero si él sale de su casa sin protección? Claro. ¿En qué quedamos, verdad? Y muchas veces lo que tenemos hoy, que es la mesa de seguridad, que es un organismo similar, pero sin una legislación que obligue o que le dé potestad para dictar medidas, no puede decirle a la policía, usted le va a cuidar a esta persona, ¿verdad? Entonces muchas veces han pasado meses, muchas veces se relaja la medida de protección y ahí ocurren las cosas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tener es un mecanismo que se va a encargar de decir, estas son las medidas de protección y ustedes están obligadas a cumplirlas para garantizar la seguridad de los colegas. Fundamentalmente es eso, y lo que queremos es que ese mecanismo tenga presupuesto para ponerle un chaleco, ponerle un vehículo, si hay que sacarle del lugar al colega de la ciudad donde está ejerciendo porque está en riesgo, poder sacarle, pero también le traemos a Asunción, Pedro Juan le traemos a Asunción, pero dejar que acá pueda seguir haciendo su programa de radio, porque si no la censura se impone igual, ¿verdad? Claro. Y para eso hace falta recursos y bueno, eso es lo que buscamos. Así es, también agregar a lo que dice Santi, van a integrar personas de instituciones públicas de alto nivel. Estamos hablando de un viceministro del Interior, un fiscal adjunto especializado en la materia, hablamos también de un camarista del Poder Judicial, o sea, de un rango importante que tenga posibilidades de articular lo que está diciendo Santiago, porque lo que se busca es una capacidad operativa de articular con las instituciones de seguridad, llámese Fiscalía, llámese Policía Nacional. Hoy se hace, pero no tiene una institucionalidad protegida por la ley. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con esto. Hay una sola discusión en materia de cambio legislativo en lo referido a las amenazas, lesiones, violación a domicilios. El proyecto original hablaba de que el Ministerio Público podía intervenir y elevar a la acción penal privada de estos hechos del artículo 17 del Código Penal, Código Procesal. Estamos buscando, para eso se va a hacer la mesa técnica este viernes, estamos buscando consensuar, porque hay un muy buen clima, Diego, Fernanda, de que esto pueda aprobarse. La tendencia es la aprobación. En todo caso, si no logramos consensuar que se eleven estas acciones de la acción penal privada a acción penal pública, el Ministerio de la Defensa Pública podrá intervenir sin ningún costo
para el afectado. Entonces, muchos cambios, demasiados cambios legislativos no hay, pero sí... Son un par de artículos del Código Penal. Algunos incisos numerales, sí. Pero lo importante es que, que esta comisión y esta Secretaría Ejecutiva, porque son dos órganos, pueda funcionar y ya podamos tener la sanción de la ley y la promulgación, si Dios permite, antes de fin de año, y va a ser un gran logro. Quiero decir también algo interesante. Recuerdan ustedes el caso Santiago Leguizamón, que es un caso simbólico muy importante. Estamos a cuadra aquí de un monumento dedicado en su memoria. El Paraguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente porque no tiene un mecanismo, una ley de protección de periodistas. Paraguay carece de una ley de protección. Y creo que figuraba entre las recomendaciones mismas. Exactamente. Dentro del fallo, Fernanda, efectivamente el Paraguay como Estado está obligado. O sea, nosotros vamos a estar cumpliendo también una sentencia con esta ley. Por eso es muy importante para el Estado mismo y además para los comunicadores que ejercen el periodismo. Ahora, senador, ¿se va a garantizar que tenga el presupuesto? Porque ese me parece un punto sumamente importante para no generar simplemente un mecanismo que no pueda funcionar. Porque uno, no se conforma y dos, no tiene plata para sustentarse. Absolutamente. Desde el punto de vista, digamos, presupuestario, es ínfimo. ¿Cuánto? Es muy pequeño. No tengo la cuantía, Fernanda, pero no va a ser más que el mecanismo de prevención de tortura. Incluso puede ser menos. Y no es esa la prioridad tampoco. Los propios comunicadores con quienes trabajamos muy bien en los últimos meses ya, nosotros somos conscientes de eso. Estoy seguro que los colegas también, legisladores y el Ejecutivo, tienen que entender la importancia de esta ley. No creo que sea un inconveniente contar con ese presupuesto, no va a ser mucho. Les comento que Chile, Brasil ya tiene una ley de protección. Entonces el Paraguay necesita también estar, digamos, al día con esta obligación que tiene a nivel internacional. ¿Y incluye esto a activistas de derechos humanos también? Incluye. Y también a gente que trabaja en comunicación, no solamente periodismo. Claro. Exacto. Claro, totalmente. Estamos hablando del camarógrafo, estamos hablando del asistente, o sea, todas las personas que estén involucradas en la recolección de la información, en ese procesamiento. Eso está inclusive en la definición de la ley, ¿verdad? Claro, porque me parece muy importante también lo que dice Diego, porque hemos visto no solamente hechos violentos contra periodistas que ejercen en sí en el ámbito de medios privados. El caso de Fabián es, o sea, vos, Fabián, ya te venís desempeñando en el área de la comunicación institucional. Leía nomás y recordaba también los comunicados que se hacían sobre la colega Sara Núñez, que forma parte también de la comunicación institucional del Hospital de Clínicas. O sea, se traspoló también a ese sector de trabajo. Imagínense, estaba escuchando atentamente aquí al senador y creo, como le decía fuera de ahí también, es buena hora este proyecto de ley. O sea, creo que es el momento ideal para poder aprobar esto, sancionar y que se pueda promulgar. Porque casos hemos tenido bastante. Y lo que está mencionando, no solamente esto ya es el periodista que trabaja en un medio de comunicación tradicional, va más allá. Estamos lo que ejercemos el periodismo institucional hoy día, el caso de Sara Núñez, donde estamos totalmente desprotegidos. Hoy, como decía Santiago, no puedes criticar a un intendente, no puedes criticar a un concejal, porque detrás de estas autoridades están los operadores políticos, que son los que realmente representan un peligro, porque son los que después tienen contacto con esta gente ahí de la zona pantanal en Lambaré, por ejemplo, donde 4 personas fueron detenidas, y es un peligro. Y yo digo, si en Asunción estamos así, imagínense lo que es el interior del país. Una cosita antes de entrar a eso, porque es un tema súper importante que ya tocaron, de hecho. En tu caso, ¿cómo funcionó la protección, digamos? Fue al instante. ¿Fue al instante? Fue al instante, sí. ¿Por decisión directamente de la Policía Nacional? Del comandante de la policía, exactamente. Porque desde esa misma noche, esa madrugada, se instalaron ahí. Ahí se instalaron. También el director de Seguridad Ciudadana se comunicó conmigo, se fue hasta mi casa. Ahí sí tuve protección personal, se dice Santi. Tuve unos días, después todo desapareció. Pero bueno, eso ya es opcional también para el periodista. Y como les repito, les decía al principio, mi recorrido no es largo, pero siempre estoy en alerta, ¿verdad? Ante cualquier eventualidad, porque así como están las cosas en Lambaré, no veo con buenos ojos, porque las internas coloradas en Lambaré iniciaron muy temprano. Y está caliente. Muy temprano. Ahora, en el caso, nomás para, oye, que tenemos el ejemplo acá, ¿funcionaría el mecanismo para el caso? Totalmente, claro. Se activaría, porque claro,
él es una decisión que toma y con el mecanismo sería una obligación del gobierno, del Estado Siempre las medidas son en diálogo con la víctima, Claro. pero la obligación de protección no desaparece. O sea, vamos a un caso, el caso Humberto, el caso Humberto Coronel. A él le habían dicho, te vamos a poner protección, y él dijo, yo no quiero que me cuide alguien de acá, de Pedro Juan, porque evidentemente no hay una confianza en los organismos de seguridad de la frontera, porque por el riesgo también que los propios organismos de seguridad representan. Aún así, el Estado tenía la obligación de buscar una forma de protegerlo, porque esa es lo que dice la sentencia del caso Santiago Leguizamón, es el Estado incumplió con la obligación de proteger la vida de Santiago Leguizamón para garantizar su libertad de expresión, ¿verdad? Y esa obligación recae sobre el Estado, y con el mecanismo, por supuesto, esto se activaría y tendríamos una evaluación del riesgo y unas medidas adecuadas en diálogo con la víctima que le permitirían estar más seguro, ¿verdad? Quiero mencionar que claro, cuando hay casos así de alta exposición, digamos, es más fácil que las cosas funcionen hoy por hoy, ¿verdad? Pero hay muchos otros casos donde las cosas no funcionan tan inmediatamente y uno tiene que estar, en nuestro caso, como nuestra función gremial, insistiendo y presionando, ¿verdad? Y lo que queremos es justamente con el mecanismo es que eso funcione de forma mucho más automática y que funcione bien como funcionó en el caso de Fabián, en todo caso, ¿verdad? ¿En un plazo máximo de cuánto? Porque estaba viendo que hay una transcripción de una solicitud para otorgar las medidas, el proyecto también plantea después una evaluación primaria. Exacto. ¿Cuánto sería el plazo máximo que se tardaría en otorgarle una medida de protección a alguien? Son dos órganos, una es la Comisión de Protección y otra es la Secretaría Ejecutiva. Sí. La Secretaría Ejecutiva, digamos, es la que va a estar en el día a día, la que va a recibir la alerta, digamos, el hecho, y inmediatamente, en menos de 24 horas, tiene que dictar las medidas urgentes. Tiene que recibir, procesar y dictar las medidas urgentes. Después, junto con la comisión, se elabora, en tal caso, un plan más a largo plazo de protección más integral, digamos, ¿verdad? Las medidas de urgencia se dictan en 24 horas y luego, junto con la comisión, que es un espacio más amplio, se establece también un plan de protección más integral que pueden incluir estas otras medidas, como también hablamos de medidas de protección personal, pero también comunitarias, como por ejemplo que la información que tiene un colega por la cual la están amenazando se pueda resguardar o pasarla a otros colegas, como para que no sea ya el único foco, digamos, de la situación. Incluye también estas otras medidas, como, por poner un caso, hay un compañero que tuvimos que sacarlo de Pedro Juan, pero él tuvo que volver porque su esposa tenía un tratamiento de salud al otro lado de la frontera, ¿verdad? Entonces, y donde se lo trajo no podía hacer eso. Entonces también se incluye eso, que el colega pueda seguir, digamos, con su vida, con su programa, con su labor, como una medida de protección complementaria, digamos. Claro, eso que decía, ¿verdad? Como si no funciona la censura, ¿verdad? Si es que realmente te sacan del lugar. Quiero agregar algo nomás, sí, por favor, aprovechando el debate que me parece súper interesante. Nosotros tuvimos la plenaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada en Paraguay. Recuerden que la propia presidenta de este órgano hizo un reclamo público, esa es la verdad, y habló de esto. Lo que quería resaltar es lo siguiente, porque me preguntan a mí, ¿por qué ustedes le quieren proteger solo a los periodistas? ¿Por qué ellos tienen que tener un trato especial? Yo quiero referirme un poco desde el punto de vista conceptual para que la gente entienda. Esto protege a la sociedad misma. No es solamente al individuo o al ciudadano que ejerce el periodismo. Nosotros buscamos, con esta norma, proteger la libertad de expresión y de opinión. Estamos nosotros buscando de esa forma fortalecer la democracia. El artículo 26 de la Constitución y otros vinculados a la libertad de expresión, de prensa, de la posibilidad de que la fuente no se revele. Eso ya es un mecanismo de protección, pero no está legislado. Nosotros no tenemos una legislación especial de protección. Esta va a ser la primera, después de la promulgación de nuestra Constitución del 92, que por cierto es una gran conquista para la democracia paraguaya en materia de periodismo, elevarlo al rango constitucional. Pero hoy día, como bien lo estamos debatiendo, hoy la realidad y el contexto social, económico y hasta político, y hasta de la criminalidad, porque también es una amenaza, hoy necesitamos contar con una herramienta clara, precisa, que genere atribuciones a un organismo que se especialice
en la protección. Totalmente. Bueno, queremos seguir hablando de este tema, pero tenemos que hacer una pausa, Diego. Breve corte y ya volvemos. ...33 ya pasaron de las 19, Fer, seguimos hablando de este tema muy interesante, por supuesto, modificación a la legislación penal, pero aparte de la creación de una institución que va a preservar el trabajo de los comunicadores también. Sí, señor. Protección para los periodistas, las periodistas, teniendo en cuenta que hemos visto hechos violentos, hechos de amenazas, incluso en los últimos días contra varios comunicadores. Y estábamos aquí hablando con Fabián también. Fabián, ¿vos fuiste denunciado, fuiste querellado en los últimos días? Sí, a mí me demandó la concejal Carolina González de Lambaré por supuesta violencia contra la mujer. ¿Cuándo fue eso? Eso fue exactamente una semana después del atentado. Y me llama la atención porque no sé de dónde viene. El viernes 3 fue la audiencia, yo recusé al juez, todavía no me respondieron, pero me adelantaron de que las pruebas contundentes de las que habla son algunos memes de su cara que se enviaron en un grupo de WhatsApp y algunos que otros comentarios que habré hecho en mi programa de un canal local y de un canal por cable. Ahí en la pared. Víctima, digamos. Bueno, sí, pero no recuerdo, antes yo no recuerdo haber hablado porque no hay mucho de qué hablar de la concejal en cuanto a su gestión, por ejemplo. No recuerdo haber hablado porque estoy aguardando la nueva fecha de la audiencia para conocer más sobre esas pruebas. Pero como te digo, me adelantaron de que su prueba contundente de hostigamiento es algunos memes de su cara. ¿Y te dieron algunas medidas? Sí, cuando me citaron ya me dio unas medidas que es, por ejemplo, no amedrentarla, ella, su familia, no hostigarla, no hablar ¿No de mencionarla? ella. No mencionarla, no dice, pero no molestarla a través de ningún medio de comunicación ni redes sociales. No sé a qué llama molestarla. Esa parte de la historia no Claro, entiendo. es ambiguo también. Claro, aparte que una autoridad tiene que saber que siempre está expuesto. Acá el senador le puede decir, yo no sé, no escucho mucha crítica del senador, pero creo que sabe, pues tiene unos colegas también que son muy criticados. Y yo no sé qué tiene que pasar para hacerle callar a un periodista, por ejemplo. No sé, Todo cuando no hay entiendo. pública, ¿verdad? No, es muy Claro. difícil no... Lo que pasa es que es la naturaleza de la democracia, o sea, hasta puede ser injusto también. Pero la política es justamente confrontar ideas. Para evitar la barbarie existe la política, porque si no vamos a irnos todos a la fuerza, a una confrontación física. Entonces, es natural. Y uno en democracia tiene la posibilidad de poder rebatir o hacer el descargo correspondiente. Entonces, por eso decía yo hace rato al inicio de nuestro debate, es peligroso normalizar eso. Es peligroso generar una situación en donde haya una reacción de grupos políticos, cualquiera sea el grupo, de buscar censurar o acallar. Es cierto, uno puede estar o no de acuerdo, repito, pero no se puede de ninguna manera censurar. Eso es imposible en un sistema democrático, en un sistema donde tiene que existir la garantía. Recuerden que la libertad de prensa es una extensión de la libertad de pensamiento y la libertad política. Forma parte, porque existen distintas formas de ejercer periodismo, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo. También hay periodismo de análisis, de información, o sea, hay distintas maneras, por lo que uno tiene que entender de que en una sociedad compleja, en donde ahora tenemos redes sociales y hay demasiada información, es hasta natural. Santi, ¿cómo está el mapa de violencia en nuestro país? También, sí, no sé si podemos hablar de comparación con otros lugares de la región, al menos, para entender un poco qué momento estamos viendo de violencia contra periodistas. Sí, la verdad que hay una situación bastante grave a nivel regional todavía, ¿verdad? Obviamente sacando lo que es el conflicto en Medio Oriente, o sea, el caso de Palestina, donde hay más de 200 periodistas asesinados, que realmente no creo que conmueve al mundo y que no se puede dejar de denunciar. Viniendo a la región, México sigue siendo un lugar sumamente peligroso para el ejercicio del periodismo. También este año tuvimos, después de un tiempo en Perú, casos de periodistas asesinados, no recuerdo bien si son 2 o 3.
Bueno, en Argentina estamos viendo un hecho muy particular que es la represión dirigida, digamos, a periodistas en contexto de cobertura de manifestaciones públicas. O sea, hay una manifestación y la policía ataca casi directamente a los periodistas, ¿verdad? Eso, digamos, un panorama general regional. Y Paraguay sigue siendo también un lugar donde el oficio periodístico es en algunas regiones bastante peligroso. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala las zonas de frontera desde 2017, las zonas de frontera de Paraguay como zonas silenciadas. ¿Qué quiere decir estos lugares donde el ejercicio del periodismo se constituye en un riesgo, ¿verdad? Y donde, como bien contaba el senador, uno no puede ir más allá a lo mejor de hacer algún reporte con la misma crónica policial, porque si uno indaga un poco más, en general en el país, luego acá levantamos una baldosa y encontrás algún nivel de ilegalidad o alguien que corrupción pública, o alguien que se hizo rico de alguna forma poco clara, ¿verdad? Y bueno, cuando uno indaga en esos niveles, se está convirtiendo en un blanco inmediatamente de esos grupos y ahora con el crecimiento de la criminalidad también eso es mucho más grave. Contaba Fabián su caso, o sea, es ir a un barrio marginado de una ciudad, contratar personas por 100, 200 mil, 300 mil guaraníes y que ejecuten una orden, ¿verdad? Quiero mencionar también, Diego, esto que estábamos hablando. Ayer tuvimos un intercambio con el senador Retamoso ahí en la comisión respecto a... también nos decía, los periodistas también muchas veces te critican demasiado y te fuerzan a reaccionar, ¿verdad? Y hay mecanismos en la Constitución que si el periodista se sobrepasa en su crítica, se puede tomar. Eso no incluye la censura previa. Nosotros queremos hacer mucho hincapié en eso porque es un riesgo que estamos corriendo hoy por hoy. Hay jueces que están dictando medidas de censura previa que no están acordes a lo que es la Constitución y mucho menos a la Convención de Derechos Humanos a la cual debe ceñirse en la normativa paraguaya, ¿verdad? Pero están esos mecanismos, o sea, las autoridades pueden recurrir también. Ahora, tienen que saber que nuestra función como periodistas es justamente cuestionar el poder, es molestar, y si nosotros molestamos estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por último, para volver a lo de la ley, justamente esta ley lo que se plantea es, se basa en las 3P de las que habla el estándar internacional, digamos, en materia de libertad de expresión, que es la prevención, la protección y la procuración de justicia. En materia de prevención, habla de esto también, o le da potestad para señalar, para tener un discurso público que sea favorable a la libertad de expresión. Lo que hablábamos hace rato, permanentemente las propias autoridades están muchas veces atacando y cuestionando al periodismo, al periodista, cuestionando, oponiendo, teniendo un discurso contrario a la libertad de expresión. Con este mecanismo vamos a poder tener un órgano oficial que tenga un discurso favorable y que pueda sensibilizar, por ejemplo, a intendentes, concejales, de decirle, vos sos autoridad, tenés que tener un grado mayor de abonar por la libertad de expresión, de abogar por la libertad de expresión, de defender al periodismo, para que la democracia siga existiendo, para que la democracia se siga consolidando, porque lo que sucede en estas zonas de frontera, en las zonas silenciadas, es que la democracia desaparece. ¿Cómo podemos hablar de democracia en un lugar donde uno no puede tocar temas tan sensibles a la sociedad, ¿verdad? No existe claro. La democracia sin periodismo, y el periodismo no existe si es que uno no puede ejercerlo de forma segura. Totalmente. Ahora, también estábamos hablando durante la pausa, hay que hacer una crítica, una autocrítica dentro de la clase política, senador, porque hoy en día vemos granjas, las famosas granjas de bots, de perfiles que saltan en las redes sociales sin qué ni para qué en algunos casos, y en otros casos son constante blanco de amedrentamientos. Algunos y algunas compañeros y compañeras en redes sociales son atacados pero constantemente, y ahí no hay alcance de la ley que te permita en algunos casos una protección hasta que no suceda una amenaza directa. Así es, totalmente. Es una realidad nueva la que vivimos hoy con la tecnología y las redes. He visto que en México se está planteando un debate ahora de regular las ofensas a través de las redes sociales, de los memes, etcétera. Yo pienso que en algún momento eso se va a tocar también acá en Paraguay. De cualquier forma, Fernanda, estamos viviendo una sociedad más agresiva, de mayor intolerancia. Eso es lo que estamos observando. Y pareciera ser que cada grupo se va especializando en generar seguidores hostiles, que buscan generar censura
porque existe también lo que se llama la autocensura. Claro. O sea, cuando vos te sentís muy amedrentado, voy a dejar de tocar este tema. Voy a dejar de publicar Voy esta- a dejar de comunicar esto. Sí. Entonces, estamos de cualquier manera afectando la libertad de expresión. Por eso que es tan importante iniciar y aprobar esta ley, sancionarla y promulgarla, va a ser un avance importante para ir también a temas que vos estás tocando, que es un tema mucho más específico. Quizás eso en la mesa técnica, cuando tengamos constituida la comisión y la Secretaría Ejecutiva de Protección, se pueda abordar también esos temas. Yo pienso que esto es transversal y es un tema clave para nuestra democracia. Creo que es un momento clave de tener una ley de protección, va a colocar al Paraguay entre los países de mayor avance en materia de protección. Claro, porque de hecho creo que fuimos avanzados ahora con nuestra Sí. constitución cuando se Así encargó es. de esa manera. ¿Y cómo está el trámite legislativo, digamos? ¿Cuál es Sí, el sí, ambiente con respecto a esto? Bastante Ahora. bien, gracias a Dios. Desafortunadamente ocurrieron hechos como el de Fabián y otros compañeros que llamaron un poco, digamos, a la reflexión, porque en principio no es que teníamos muy buena receptividad, hay que ser había- sinceros, había ciertas dudas, pero hoy yo creo que hubo una mayor sensibilidad y conciencia. Creo que valió la pena el trabajo que se hizo también acá con el sindicato de periodistas y la opinión pública, porque hay que entender algo, ¿verdad? También, los medios de comunicación también son empresas. Lo que busca es proteger al que ejerce también la libertad de expresión, no solamente del político agresivo, no Claro. solamente del crimen organizado, sino también de los grupos económicos que a veces también generan censura, ¿verdad? Y también puede haber presión sobre sus propios empleados. Exacto, por De eso hecho, te hay- digo, y hay denuncias, entonces por eso es demasiado importante, porque nosotros hemos tenido una precarización importante en materia laboral también para los comunicadores. Eso hay que entender, hay censuras diferentes, ya no es más el militar que te lleva preso a la mañana, ya no es así, pero hay otros tipos de censuras, como está diciendo Fernanda, el amedrentamiento a través de las redes, u otro tipo de mecanismos. Fulano es que se utilizan. problemático. Exactamente. No contraten a fulano y problemático. Entonces, sí que reclamen tus derechos. yo creo que es mucho más complejo si vamos a hablar del tema del periodismo, su evolución y de la protección también del ejercicio, ¿verdad?, de la libertad de pensamiento. Claro. Fabián, en tu caso, para ir cerrando también, ¿hay un temor hacia la determinación que va a tomar la justicia o no? Y como dije de un principio, yo, luego de ocurrido lo que ocurrió en mi casa, rápidamente la policía se constituyó, investigación e hizo su trabajo, un trabajo espectacular de la policía, no me quejo en absoluto para nada, pero sí el Ministerio Público. El Ministerio Público en principio estuvo ausente, la fiscal muy poca información provee. ¿Quién es la fiscal? Verónica Mayor de la Unidad 3 de la Fiscalía de Lambaré. Ok. En los últimos días me pude comunicar con ella, pero recién ellos están recepcionando, o sea, solicitando el resultado de las pericias de los teléfonos incautados, que va a ser determinante en cuanto a la conexión entre los autores materiales y los intelectuales. ¿Cuántos son los detenidos hasta Son ahora? 5 en total. 5. Son 5 en total, que sería un jefe, por llamarlo así, que fue el que aparentemente contactó con los actores intelectuales y los secretarios, para graficar el concepto, ¿verdad? Los que fueron detenidos en la zona de Pantanal, en Lambaré, y se aguarda por resultados. Así es que yo le insto al Ministerio Público que haga el trabajo que tenga que hacer, que no tenga que temblar la mano a la fiscal si es que existe alguna conexión de lo que yo sospecho y lo que sospecha la gente que me rodea también. Porque en un principio un sector político en Lambaré quiso desviar la atención instalando otro tema que nada que ver tiene. Incluso hablaban de cuestiones pasionales que absolutamente nada que ver tiene. Pero bueno, por eso. Haciendo referencia a que por ahí iba el ataque en tu contra. Claro, por eso repito e insto a la Fiscalía, por sobre todo, que haga su trabajo y que no le tiemble la mano a la fiscal si es que hay algo que tenga que ver con algún político de la zona. Porque en Lambaré tenemos quien pueda hacer trabajo sucio con la justicia. Quien haya contactado con ese jefe Exacto. es el sí. que falta todavía en la pieza. Es lo que falta y es lo que
posiblemente a algunas personas la le está preocupando. Y los otros casos también, ¿verdad? Acompañando un poco el caso de Carlos, de Sara, ¿verdad? Acompañando un poco también eso. El caso de Carlos, que también es la misma fiscal. Ah, la misma. La misma fiscal, porque el caso ocurrió esa madrugada del 17, en la noche del 17 ocurre en la casa de Carlos, que está ahí a la vuelta de casa. Claro, todo cercano Sí, también, cerca. ¿verdad? Bueno, vamos a estar atentos sobre todo a ese tema, al avance, porque es fácil que caigan los autores materiales, pero no los intelectuales. Y hemos tenido casos de grandes a escala, incluso de la Fiscalía misma, ¿verdad? El caso Marcelo Pecci, de otro sector, pero en donde seguimos preguntándonos también quién es el autor intelectual, ¿verdad? Así mismo, senador, para terminar. No, estamos realmente muy entusiasmados con esto. Creo que puede ser un avance, ya lo dijimos, muy importante para el Paraguay mismo, para garantizar la libertad de expresión, de prensa, una ley de protección a los periodistas y a las personas activistas de derechos humanos. Es necesario, hay que cuidar la democracia. Miremos el caso de países que no han cuidado en su momento y han tenido momentos muy complicados, como el caso de Colombia, que hoy sí se institucionaliza mucho más, pero no tenemos que tocar fondo, Diego, Fernanda y compañeros, para poder tomar esa decisión. Así es que la tendencia es por la aprobación, estamos trabajando con mucha fuerza con eso, vamos a pulir en la mesa técnica algunos detalles, algunos artículos, y seguramente la semana que viene tendremos novedades. Muchas gracias. ¿Santiago? Bueno, nosotros queremos hacer un llamado a los legisladores, a los senadores en este caso, de que aprueben la ley. Creemos que la mejor forma de honrar la memoria de Santiago Leguizamón y de otros 20 compañeros que cayeron en el ejercicio del oficio es que cada colega que ejerce la labor periodística en el país pueda hacerlo de forma segura y que pueda seguir denunciando y que podamos seguir contando las historias que hace falta contar en este país, que necesita tanto de profundizar y fortalecer su democracia, ¿verdad? Y que creemos que con esta ley, con este mecanismo, estamos dando un mensaje de que el país quiere avanzar en ese sentido, ¿verdad? Y hacemos un llamado, ojalá. Nosotros deseamos profundamente que esto se apruebe por unanimidad y tenemos la esperanza de que así sea, ¿verdad? Así que un llamado a los legisladores y bueno, a los colegas también, a los que fueron víctimas de algún tipo de violencia, expresarles nuestra solidaridad y hacer un llamado a que podamos estar todos juntos empujando para que dentro de una semana, el miércoles que viene, podamos hablar de una media sanción de esta propuesta de ley. Muchas gracias. Gracias a los tres por venir. Muy amable. Muy amables. Tenemos que hacer una pausa. Breve pausa, volvemos enseguida. Parte final de nuestro programa, Fer. Sí, señor. Y tenemos que hablar de una idea medio sacada nuevamente del cajón que se dio con en estos últimos días, después del levantamiento de las sanciones de la OFAC contra el expresidente Horacio Cartes. Surgieron rumores nuevamente de una enmienda constitucional pro reelección. Asimismo apareció de vuelta en la agenda política el desgastante tema de la reelección, hay que decirlo. Sí, si bien es cierto, nadie se quiere hacer cargo de ese aspecto, ¿verdad? Todos como que hacen la vista gorda, pero escuchamos lo que se generaba también en torno a este tipo de repercusiones en el Congreso Nacional. Hablaron varios senadores y queremos ir cerrando el programa con eso. Nos vamos con eso. Este fin de octubre hay una reunión con el presidente de la República, a todos los sectores de la oposición, para ver qué podemos hacer el año que viene, qué podemos hacer por el pueblo, qué podemos presupuestar para el año que viene. Representantes de partidos de la oposición, de todos los representantes, legisladores, senadores, así como nos fuimos hace un año y medio con los senadores. ¿A finales? No, este octubre. Este es un mensaje, algo hablado con el presidente de la República, que voy a hacer extensivo a todos los sectores representados acá en el Senado. Decía usted que no descarta nada recién, senador. Entonces, todavía como que deja la posibilidad de que en esas conversaciones se plantee la constituyente o no. No, yo no descarto nada. Acá puede salir un día Federico Franco o Lugo o Nicanor decir quiero ser presidente y voy a plantear. Entonces yo no puedo ser el dueño de las opciones que se pueda presentar. Nosotros tenemos un candidato a presidente de la República y ustedes saben, el candidato a presidente de la República nuestro es Pedro Aliana. Yo creo que en esa borrachera de poder que ya tenían y que ahora creció con esto, porque ahora ya prácticamente son impolutos, yo creo que pueden intentar de vuelta. Mucho miedo realmente, mucho miedo. La ciudadanía tiene que estar atenta
El marzo de la enmienda causó un muerto y causó un daño a la República enorme, un daño a la credibilidad de los políticos enorme, un daño a la credibilidad del gobierno y del Partido Colorado, porque le causó un daño muy importante, irreparable al Partido Colorado. Ellos no tienen esa lectura. ¿Puede repetirse lo del 2017, senadora? Claro que puede repetirse, puede empeorar, puede no ocurrir, ojalá que no ocurra, ni la enmienda, ni una resistencia a la enmienda, pero claro que puede volver a ocurrir y yo no sé si la gente va a aceptar con tanta tranquilidad.